De inmediato vamos a leer las palabras del Señor que se encuentra en el Salmo 23. La Biblia dice así, Salmo 23, del 1 al 3, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Amén. Y el tema de hoy es, en el descanso es que Dios te pastorea. Amén. Entonces, al David describir a Dios como pastor, David estaba hablando de su propia experiencia, porque David, antes de ser rey, era pastor de ovejas, y ya él tenía una experiencia, ¿verdad?, del cuidado de las ovejas, y las ovejas son mansas, son media toca. Entonces, ¿qué resulta? Allí en el oriente, ¿verdad?, los pastores, cuando una oveja se enferma y la oveja no puede comer, pues el pastor le da la comida, hace la diligencia y da la comida en la boca. Si no puede caminar, se la tira al hombro. Cuando hay peligro de un león, oso o una serpiente, pues el pastor defiende las ovejas de los depredadores. Entonces, por eso es que David, ¿verdad?, como el pastor suplía todas las necesidades de las ovejas, por eso es que David habla de Dios como suplidor de todas las necesidades de su pueblo como oveja. Amén. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Entonces, el buen pastor, como dice la Biblia, que fue Jesucristo, murió por nosotros para de esa muerte entonces entregarnos todo lo que Dios le había dado al hombre. Entonces, para entender mejor esto, nos vamos al principio cuando Dios creó el globo terráqueo y al ser humano. Oiga lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 1. Esté atento a esto. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Fíjese bien, cuando la Biblia dice que Dios descansa, no era porque estaba cansado, sino porque le había entregado todo lo que el hombre necesitaba para ser feliz en esta tierra. Por eso dice que cuando terminó, cesó de labores, es decir, descansó, porque ya no había más nada que darle, sino se lo entregó todo al hombre. Y la Biblia dice que ese día séptimo, que es el día perfecto, lo santificó. Santificar significa glorificar, y glorificar significa celebrar, y celebrar significa aplaudir. ¿Qué significa eso? Que Dios, cuando le entregó todo al hombre, pues se lo entregó alegremente, es decir, en paz, en armonía con el hombre, en gozo. Amén. Entonces, el hombre era un ser completo como Dios antes de la caída. Y eso va conectado cuando Jesucristo vino, que dijo, mis paz os doy y en paz lo dejo. Es decir, que el descanso que Dios le dio al hombre, nos lo entregó a través de Jesucristo. ¿Cuánto un aplauso al Hijo de Dios? Entonces,
Todo estaba realizado y por eso Dios cesó de labores. Entonces en ese descanso Dios le entregó al hombre la salud, la paz, el bienestar, la riqueza, el gozo, la alegría. Todo se lo entregó en ese descanso. Porque la gente lo confunde como que Dios estaba cansado y un espíritu no se cansa. Amén. Es que Dios le traspasó todo lo de él a los seres humanos. Entonces, cuando la Biblia dice, y bendijo Dios el día séptimo, lo que quiere decir fue que Dios se metió dentro del hombre, porque Dios no puede bendecir la tierra si no entra en un cuerpo, porque Dios es un espíritu. Lo que pasa fue que cuando dijo que bendijo la tierra, fue que se metió en el hombre y a través del hombre bendijo la tierra. Porque nosotros somos los que bendecimos. Dios a través de nosotros y dentro de nosotros. Amén. Entonces, por causa del pecado, el hombre perdió el descanso de Dios. Por eso, cuando la mujer y el hombre falló, él le dijo a la mujer, ahora con dolor vas a parir. Voy a multiplicar los dolores de tus preñeces. Y dolor significa angustia. Dolor significa desesperación. Dolor significa mortificación. Amén. Dolor significa lloro, grito y lamento. Y es por eso que él habló en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando tiró la sentencia y dijo, y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Él te va a herir en el calcañal, pero un día tú le vas a aplastar la cabeza. Amén. Porque Satanás fue que le robó al hombre lo que el hombre le pertenecía. Y un día, pues Dios se iba a encarnar en un humano de nuevo y le iba a arrebatar al diablo lo que el diablo le robó a los seres humanos, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, es por eso que en los 10 mandamientos, el Señor tira en los 10 mandamientos que hay que guardar un día de reposo. Eso lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Oiga lo que dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Oiga bien. Y la Biblia dice que en el día séptimo Dios santificó la tierra. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ese día de reposo nadie podía trabajar. ¿Qué era lo que tenían que hacer la gente? Santificar significa celebrar ese día en memoria del día que Dios le había entregado todo al hombre. Entonces ellos tenían que ese día, ¿verdad?, guardar ese día, hacer un sacrificio y enseñarle a sus hijos y enseñarle todo lo que estaba alrededor, que ese día Dios le entregó al hombre todas las cosas y que en un futuro ese día iba a volver a la tierra. Entonces Dios le garantizaba en esta semana la estabilidad económica, financiera, salud, protección, porque solamente ellos recordaban ese día. Y es por eso que la Biblia dice, sigue diciendo, dice, 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tú, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo ese día. Entonces ellos tienen que guardarlo y celebrarlo y descansar. Porque hay gentes que trabaja ese día y no se cansa. No está hablando de descanso terrenal. Y es bueno de que el hombre descanse, porque eso es bueno. No es bueno que usted esté trabajando todos los días, pero es bueno que usted coja un día y descanse.
Amén. Y medite en el Señor, en las cosas buenas que Dios ha hecho por usted. No es bueno estar afanado todos los días trabajando. No, hay que también descansar. Estamos de acuerdo con eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Bien, entonces, el Señor también habló con el pueblo y le dijo en Levítico capítulo 25. Oiga lo que dice. 25:3. 6 años sembrará tu tierra y 6 años podará tu viña y recogerá su fruto, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrará tu tierra ni podará tu viña. Lo que del suyo naciere en tu tierra segada, no la segará, y la uva de tu viñedo no vendimiará. Año de reposo será para la tierra. Entonces ese año también, el 7º año, ellos sembraban y Dios le daba una cosecha para 3 años. Y el 7º año ellos iban a comer, iban a vestir y a calzar, iban a estar saludables, iban a estar protegidos, porque ellos recordaban ese día. Y como recordaban ese día, pues Dios ponía a la nación como la número 1 del mundo. Por solamente recordar, por descansar ese día. Ese era los reflejos que ellos recibían del principio. Si ellos no lo guardaban, pues corrían el riesgo de morir a pedrada y también estaban desprotegidos de parte de Dios. Entonces, como ellos lo guardaban, entonces Dios les suplía y tenía el cuidado de sus hijos, de ellos, de su caminar, de su andar. Ni aún ni una serpiente lo picaba, porque estaban protegidos por Dios. Porque Dios en el principio, en el descanso, le dio la supremacía al hombre. Y es por eso que David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Era pensando en el reposo de Dios. De otra manera, David estaba diciendo: yo estoy viviendo el descanso de Dios. El descanso que el hombre perdió, yo lo estoy viviendo por la fe y nada me puede faltar, porque en el descanso de Dios, Dios le dio toda la provisión al hombre para que tenga provisión y sea feliz en esta tierra. Y David estaba viviendo ese día por fe. Por eso, en un momento de angustia, de persecución, David se sintió acosado y su alma sintió miedo. Y David tiró un decreto, la palabra en el Salmo 116:7. Dijo David: alma mía, vuelve al lugar de tu reposo, porque solamente Jehová te ha hecho el bien. Una orden. Y nosotros tenemos un privilegio mejor que David, que la palabra de Dios está dentro de nosotros. Y si usted la cree y la pronuncia, se va a activar lo que usted necesita. Aleluya. Amén. Entonces, David siguió escribiendo en el Salmo 80 y dijo: tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces, él menciona a José, porque José se dejó pastorear por Dios en medio de los procesos. Y si usted en medio de los procesos se deja pastorear por Dios, pues Jehová lo va a pastorear. Y si Jehová lo pastorea, el descanso de Dios está en su vida. ¿Y usted sabe los procesos que se pasó José? Se dejó pastorear en la cisterna, se dejó pastorear en la casa de Potifar, se dejó pastorear en la cárcel. Pues entonces Dios tuvo que cumplir su plan y su propósito. En medio de persecución, y declara que usted está en el descanso de Dios, pues entonces Jehová será su pastor. Por eso, cuando Jesucristo se manifiesta a la tierra, que el Espíritu que se metió en Adán se metió en él, la Biblia dice en Lucas capítulo 4 verso 16 que un día de reposo entró en la sinagoga y se le dio a leer el libro del profeta Isaías cuando dijo: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El mismo Espíritu que trajo el descanso ahora
a ese espíritu le nace ojo, pie, carne y mano y cabeza, y anda en su ministerio en la tierra para toda persona, como dijeron los ángeles, amén, de buena voluntad, reciban el descanso de Dios. ¿Cuántos hombres de buena voluntad hay aquí? Dice, por cuanto me ha ungido Dios para darle buenas noticias a los pobres. ¿Y cuál es la buena noticia que Él le trae a los pobres? Que el descanso llegó. Dígale a su hermano, el descanso llegó ya. El descanso de Dios. Esa es la buena noticia. El descanso de Dios ha llegado a la tierra. Es lo que quiere decir. Amén. Y me dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Porque en el descanso de Dios no había enfermedad. Entonces tenemos el ejemplo de una mujer que estaba cansada, agobiada, por 12 años tenía una enfermedad, un flujo de sangre. Me imagino que esa mujer estaba cansada, agobiada, no podía más, pero ella se dio cuenta que él era el descanso. Amén, porque manejaba la palabra. Y ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. En otra manera, voy a descansar de esta enfermedad. Hay gente que espiritualmente están cansada, agobiada. Los problemas ni siquiera lo dejan caminar. Pero cuando ella se dio cuenta que ese era el descanso, pues cogió fuerza. Porque en el descanso Dios te da fuerza. La Biblia dice que Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. Que resulta que cuando ella va y rompe en la multitud y le toca el manto, la Biblia dice que de inmediato la fuente de su sangre se secó, es decir, que descansó de la enfermedad. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Descansó la mujer de esa fatiga, de enfermedad. Y hay gente que dice, estoy cansado de beber tanta pastilla, estoy cansado de ir tanto al médico, estoy cansado de esto, no puedo más. Por fe entra en el descanso de Dios. Amén. Quizá tú tienes un problema mental, que eso esté en tu mente. Descansa en el Señor. Y cuando tú descansas en el Señor, Jehová te va a pastorear y te va a entrar en el lugar de reposo. Hay otro ejemplo. En Lucas capítulo 13, verso 11, de una mujer que tenía 18 años encorvada. Andaba jorobada. Me imagino que estaba cansada ya, porque Dios no creó al hombre o a la mujer para que ande jorobado. Dios creó al hombre para que ande derecho. Y una mujer con 18 años, encorvada, atada por Satanás, dice la Biblia. Satanás la tenía así, porque eso es lo que hace Satanás en la vida del hombre, encorvarlo, mirando para abajo para que no miren para arriba. Encorvado. Y hay muchos encorvados espirituales que andan para abajo. Y esa mujer andaba encorvada hacia abajo. Me imagino que era así que andaba. Y el Señor, cuando la vio, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y la mujer se enderezó inmediatamente, descansó de esa fatiga de 18 años. Los fariseos, los religiosos comenzaron a protestar diciendo, pero en el día del reposo no es lícito hacer esto. Amén. Entonces Jesús le respondió, y no era lícito, ¿verdad?, que esta mujer atada con 18 años, atada, que no fuera libre. Entonces esa mujer entró en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros entremos en ese reposo. Porque Dios no miente y Él prometió con juramento que ese descanso iba a volver a la tierra. Y si ya está aquí el descanso, es bueno de que usted lo aproveche y entre en ese reposo. La Biblia dice en Marcos capítulo 2, verso 21, que los discípulos estaban haciendo el trabajo de Dios y tenían hambre. Y dice la Biblia que en el día de reposo ellos estaban trabajando, pero tenían hambre y comenzaron a comer espigas un día sábado. Porque los hombres tergiversaron el descanso de Dios y lo pusieron como una carga para el hombre. Cuando el descanso fue creado, ¿verdad?, para que el hombre se beneficie de ello.
y no sea una carga, sino un verdadero descanso. Y respondieron los religiosos, le dijeron: pero tu discípulo come un espía en el día de reposo. Y el Señor le habló por la palabra y le dijo: pero ustedes no han leído lo que hizo David, cómo entró en la casa de Dios en el tiempo que el sacerdote Abiatar era sacerdote, y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a su gente que andaban con él, y cómo fue sin culpa. He aquí uno mayor que David. El día de reposo fue creado para el hombre y no el hombre por el día de reposo. Lo que quiere decir, el hombre es más importante que el día de reposo. ¿Por qué es más importante? Porque el hombre es que manda al día de reposo. Porque el día de reposo fue creado para el hombre, amén, usar la autoridad y beneficiarse del día de reposo. Entonces ahí mismo el Señor entra en una sinagoga el mismo día sábado, y el Señor, indignado por la incredulidad de ellos, se pone a mirarlo. Pero dentro del grupo, dice el Señor, que había un hombre que estaba dispuesto a servirle, y él tenía una mano seca, tullida. Y él le preguntó a la gente: ¿en el día de reposo es lícito sanar, hacer el bien o hacer el mal? Y todos callaron. Y el que se dio cuenta que estaba dispuesto a creer que era el día de reposo, le dijo: levanta tu mano. Y como él creyó, su mano fue restaurada como antes. ¿Cuánto un aplauso al Hijo de Dios? Oiga bien, él creyó solamente y su mano fue restaurada. Amén. Entonces, ahí es que Jesucristo habla y dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Ya el reposo llegó, el reposo está en su ministerio en la tierra. Es toda aquella persona que se convierte a Cristo, como dice la Biblia: desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ya tiene el reposo de Dios. Pero si tú lo tienes y no lo crees, es como si no lo tuviera. Porque si en el Antiguo Testamento ellos, sin tenerlo, solamente por recordarlo, tenían la promesa de Dios, y Dios le garantizaba la estabilidad en todo el sentido de la palabra, sin tener el Espíritu Santo, solamente creyendo. Ahora usted y yo teniéndolo dentro de nosotros. Entonces todos nosotros sabemos que Jesús murió, se resucitó, se fue hacia el cielo y envió su Espíritu Santo. ¿Y qué resulta? En el día del Pentecostés se estaba celebrando el año del jubileo. Y la Biblia dice en el libro de Levítico, capítulo 25, verso 9 en adelante, oiga lo que dice, desde el 8 en adelante: y contará 7 semanas de año, 7 veces 7 años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas del año vendrán a serte 49 años. Entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. En el año 50 será jubileo. No sembrarán ni segarán lo que naciere de lo suyo de la tierra, ni vendimiaría su viñedo, porque es jubileo. Santo será vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Entonces, ese año de jubileo tampoco se trabajaba. Eran 50 años después que se celebraba el año sabático. Entonces, ese año era el año de jubileo, donde todo el mundo tenía que estar santificando ese año, y nadie podía trabajar, sino conmemorar el día que Dios le dio de descanso al hombre. Entonces, la Biblia dice, oiga bien,
en el verso 18, de ahí mismo, oiga bien lo que dice. Ejecutar pues mis estatutos y guardar mis ordenanzas y ponerlo por obra, y habitaréis en tierra segura, y la tierra dará su fruto,